Hola, vamos con otra de las aplicaciones de las derivadas. En este vídeo vamos a estudiar la monotonía en los máximos y mínimos de una función. Lo primero es saber qué es un punto singular, y llamaremos a punto singular o también punto crítico, se llama de las dos formas, de una función a los puntos en el que la recta tangente es horizontal. Es decir, matemáticamente la definición quedaría que x sub 0 es un punto singular si y solo si la derivada en ese punto x sub 0 es igual a 0. Lo que está diciendo esta condición de aquí es que la derivada, la pendiente de la recta tangente es 0, por tanto horizontal. Los puntos singulares pueden ser de tres tipos. En este caso, aquí tendríamos, este punto de aquí sería el x sub 0, y aquí, pues, como podéis ver, en este punto de aquí, la recta tangente es horizontal, igual que aquí, la recta tangente es horizontal, aquí tendríamos el x sub 0. Y aquí también, en este punto de aquí, la recta tangente es horizontal en ese punto. Al primer caso lo llamaremos máximo de la función, el segundo será un mínimo y el tercero se llama punto de inflexión. Punto de inflexión es un punto en el que podría haber sido un máximo o también podría haber sido un mínimo, ¿vale? Lo que pasa es que por aquí parece que vaya a ser un máximo, pero enseguida vuelve a subir. Y en este caso esto es un punto de inflexión. Vale. Si tenemos una función continua que está definida en un intervalo, su valor máximo o su valor mínimo se va a encontrar o en uno de los extremos o en un punto singular. Por ejemplo, me pongo en este de aquí. Si tenemos aquí el intervalo AB, a ver, mejor, ¿sale? Aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B, y en este caso el punto mínimo se encuentra aquí. ¿Y el punto máximo dónde se encuentra? Pues en estos dos puntos se alcanza el máximo de la función en ese intervalo. Si nos ponemos en este ejemplo, el máximo se encuentra en ese extremo y el mínimo se encuentra en ese extremo. Tenemos un punto crítico en el centro, pero no es mínimo de función. Para ver el crecimiento y el decrecimiento, lo que tenemos que estudiar es el signo de la derivada. Diremos que f de x es creciente en el punto A si f' en A es mayor que 0. Y diremos que f de x es decreciente si la derivada en A es menor que 0. Vamos a ver un ejemplo. Determina y clasifica los puntos singulares de las siguientes funciones. Como hemos visto en la definición, un punto singular aparece en el momento en el que la derivada es 0. Pues lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos donde la derivada sea 0. Para ello, lo primero va a ser encontrar la derivada de f. Es un polinomio muy fácil de derivar. Tenemos 3x al cuadrado menos 3. Y esto lo igualamos a 0. Y encontramos los puntos, que estos serán los puntos críticos o puntos singulares. Para resolver esta, lo podemos pasar el menos 3 al otro lado. 3x cuadrado igual a 3. Pasamos el 3 dividiendo. X cuadrado es 3 entre 3, que es 1. Y x es más menos la raíz de 1, que es 1. Entonces nos han salido dos puntos singulares, que es el 1 y el menos 1. En estos dos puntos tendremos un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Y ahora lo que tenemos que ver es qué tenemos en cada caso. Para ello nos vamos a construir la siguiente tabla. Vamos a poner aquí una recta y vamos a poner los puntos singulares. Vamos a poner el menos 1, vamos a poner el 1,
Aquí tendríamos el intervalo que va desde el menos 1 al 1. Aquí tenemos el intervalo que va del 1 al más infinito. Y aquí tenemos el intervalo que va del menos infinito al menos 1. Vale. Ahora lo que tenemos que ver es el signo de la derivada en cada uno de estos trozos. El signo, el valor de la derivada en menos 1 es 0, porque es solución. Igual que en el 1, la derivada también vale 0. Entonces mi pregunta es, ¿qué signo tendrá aquí y qué signo tendrá aquí? Vale, pues desde menos infinito a 1, cogemos un número que esté por aquí, por ejemplo puede ser el menos 2 y lo sustituimos en la función. Hacemos f' en menos 2 y esto es 3 por menos 2 elevado a 2 menos 3, que esto es igual a 12 menos 3, que son 9, que es mayor que 0. Eso significa que aquí f de x, el signo de f de x es positivo en ese trozo. Y en el siguiente, pues tenemos por ejemplo 0, que es muy fácil de sustituir. F' en 0, sustituimos y será 3 por 0 elevado a 2 menos 3, que esto es menos 3, que es negativo. Entonces aquí f de x tiene signo negativo. Y vamos a ver, en el último trozo tenemos que coger, por ejemplo, el 2, f' en 2, que sería 3 por 2 elevado a 2 menos 3, que vuelve a ser lo mismo de arriba por simetría, que son 9, que es positivo, más 1, positivo, más. Entonces, signo de, aquí he puesto de f, pero es el signo de f'. Y entonces ahora lo que nos interesa es ver qué ocurre con la f. Si es positiva, la función ¿cómo va a ser? Creciente. Y lo voy a indicar con una flecha hacia arriba. Como aquí, en esta zona de aquí, entre el menos 1 y el 1, es negativa, la derivada, la función va a decrecer. Aquí podemos poner que esto es la monotonía de f. Aquí crece, decrece y aquí vuelve a crecer. Entonces, si tenemos una función que crece, llega al menos 1, decrece, llega al 1 y luego vuelve a crecer, eso significará que el menos 1 es un máximo y que el 1 es un mínimo. Muy bien, vamos a ver con la siguiente función. Polinomio también de grado 3, derivamos la g es 3x cuadrado menos 6x más 3. La igualamos a 0 y por lo que veo la puedo dividir toda entre 3. Entonces quedará x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0. Que esto significa que es una identidad notable, la podemos resolver directamente así. Esto es x menos 1 elevado al cuadrado igual a 0. Y por tanto de aquí deducimos que la única solución es x igual a 1, en este caso sería doble. Pero bueno, solo nos ha salido una solución, por tanto nos vamos a construir la tabla. Vamos a tener dos intervalos, que es desde el menos infinito hasta el 1 y desde el 1 al más infinito. Tenemos que estudiar el signo de f' y luego ver qué ocurre con la función. A ver, cogemos un valor que esté entre el menos infinito y el 1. El más fácil de probar es el 0.
Sustituimos g' en 0, que será 3, que es positivo. Eso significa que en este trozo la función crece. Y ahora tenemos que probar un número que esté a la derecha del 1, que podría ser perfectamente el 2, por ejemplo. Entonces hacemos g' en 2. Y esto sería 3 por 2 elevado a 2 menos 6x más 6x, no, 6 por 2 más 3. 4 por 3, 12, menos 12 más 3, que son 3. Que esto es mayor que 0, positiva, positiva. Entonces tenemos una función que aquí ahora crece y cuando llega aquí sigue creciendo. Eso significa que este punto de aquí es un punto de inflexión. Podemos poner, para explicarlo, para cómo poner una conclusión, podemos poner que x igual a 1 es un punto de inflexión de f de x. Y ya está. Aquí arriba también podríamos haber puesto x igual a x igual a menos 1 es un max de f de x y x igual a 1 es un mínimo de f de x. Y ya está, como conclusión del problema. Vamos a ver el último, que dice determina los valores máximos y mínimos de esta función. Es una función que hemos estudiado antes, vamos a derivarla, pero ahora lo que nos dice no es que encontremos los máximos y mínimos, ya los tenemos calculados aquí. Tiene un máximo en menos 1 y un mínimo en 1. La derivada de esta función es 3x menos 3 y si la igualamos a 0 tiene x igual a más menos 1 como puntos críticos, puntos singulares de la función. Y antes, en el ejercicio anterior, hemos dicho que x igual a menos 1 era un era un máximo y x igual a 1 era un mínimo. Y ahora nos dice que encontremos los valores máximos y mínimos, pero solo nos dice en ese intervalo. Vamos primero a analizar los máximos. Bueno, los vamos a hacer al mismo tiempo, máximos y mínimos. Lo que al final necesitamos es saber qué valor tiene la función en menos 3, qué valor tiene la función en 2 y qué valor tiene la función en cada uno de los puntos singulares que tenemos aquí. Y de estos valores sabemos que uno de ellos va a ser el máximo de la función en este intervalo y uno de ellos va a ser el mínimo. Al final es ver qué valor es máximo y qué valor es mínimo. Entonces sustituimos en menos 3, que sería menos 3 elevado a 3 menos 3 por menos 3 menos 1, que estos son menos 27 más 9 menos 1, que si no me equivoco esto es menos 18. A ver. Menos 19. Vale, vamos a ver qué vale en 2. Sustituimos en 2 en la función 2 elevado a 3 menos 3 por 2 menos 1. Que esto es 8 menos 6 menos 1. Que esto es 1.
Vale, vamos a ver en menos 1. Menos 1 elevado a 3, menos 3 por menos 1, menos 1. Esto es menos 1 más 3 menos 1, que esto es 1. Y el último caso es 1 elevado a 3 menos 3 por 1 menos 3, menos 1. Que estos son menos 3. Por tanto, el máximo, estos dos valores son valores máximos, tienen el mismo valor de la función, y aquí este es menor que el menos 3. Entonces, al final tenemos que x igual a menos 3 es mínimo en el menos 3, 2. Y x igual a 2 y x igual a menos 1 son máximos en menos 3, 2. Y lo dejaríamos aquí. Hasta la próxima.